fue un habeas corpus presentado en realidad por los defensores Sí. oficiales, que son los abogados gratuitos que otorga el Estado, y los defensores oficiales de toda la provincia presentaron este habeas corpus colectivo, correctivo, en favor de la totalidad de las personas condenadas de la provincia que están alojadas en comisaría, que al día de hoy ascienden a aproximadamente 280 personas, ¿sí? Recordemos que, bueno, como siempre lo decimos y lo plantearon los defensores oficiales en sus escritos, en su habeas corpus, las comisarías no son ámbitos propicios para alojar personas en general, pero que menos a las personas condenadas. Con lo cual nosotros como comité tomamos como una buena noticia esta sentencia de habeas corpus de parte del Superior Tribunal de Justicia, que ordena al Poder Ejecutivo, particularmente al Ministerio de Seguridad y Justicia, a readecuar la política penitenciaria, da un plazo de 75 días para hacerlo, para trasladar progresiva y paulatina y gradualmente a todas las personas que están condenadas de los ámbitos de las dependencias policiales a la órbita del servicio penitenciario provincial, para que puedan empezar a acceder a los derechos contemplados en la normativa que tienen que ver con las diferentes herramientas que tiene el Estado para poder resocializar a estas personas. Estamos hablando del acceso a la educación, del acceso a los talleres de oficio, a la formación laboral, del acceso a la salud, que en las comisarías de la provincia no está garantizado porque no están preparados para el alojamiento de personas, y una serie de derechos, inclusive procedimientos y procesos que hacen a el desarrollo de una condena para que la persona esté apta nuevamente para vivir en sociedad. Cuando la persona está condenada y transita esta condena en una comisaría, este proceso de resocialización y readaptación social no se da porque es imposible que así sea. ¿Cuál sería la función de las personas detenidas en una cárcel? O sea, ¿cuál sería la función de una comisaría que tiene detenidos? ¿Esto tiene que ser transitorio y después tiene que ir a una penitenciaría? ¿Cómo debería ser el ideal del sistema? Bien, las unidades policiales son lugares de detención transitorio y provisorio. Es decir, es el primer lugar a la que una persona va detenida cuando la policía, que es la agencia que capta la delincuencia, aprenda a una persona, debería ser un espacio de alojamiento transitorio y provisorio. Luego, en el diseño normativo e institucional, se encuentran las denominadas alcaidías, ¿sí?, que eran lugares antes de alojamiento provisorio. Recordemos que el actual complejo penitenciario número 1 todavía es conocido como alcaidía, pese a que ya cambió su nombre hace aproximadamente 2 años, y estos estaban pensados en un principio como lugares de alojamiento provisorio para las personas procesadas, y que una vez que las personas reciban una condena, ¿sí?, ahí sean ubicadas y trasladadas a cárceles, a unidades penales, donde empiecen a cumplir efectivamente su condena, que la condena es más que la privación de libertad. La condena es que la persona se le individualice un tratamiento, se le establezcan pautas tanto de conducta, pero como de progresión, se le haga un tratamiento psicológico, la persona termine la educación, haga una terminalidad educativa, si la persona, por ejemplo, no terminó la escuela, si la empiece, si nunca la inició, o inclusive que aprenda un oficio o un arte, una profesión, para poder ganarse sus medios y poder lograr que esta persona, básicamente el objetivo del sistema penitenciario es eliminar la causa, ¿sí?, o disminuir la causa que llevó a la persona a efectivamente delinquir, con lo cual por eso es que la pena tiene un objetivo que es la resocialización, no es el castigo como generalmente por ahí la gente entiende, que si bien es una sanción, es una pena, es constrictiva porque hay privación de libertad, el objetivo es que la persona pueda resocializarse. Bien, las cárceles cumplen esta función, las comisarías deberían ser espacios de detención de algunas horas o máximo días, luego ser alojados en alcaidías, y luego la condena ser alojados en cárceles para que puedan cumplir esta condena. Hoy en día lo que sucede es que tenemos personas que son alojadas en comisarías, dependencias policiales en general, por un largo periodo de tiempo, que inclusive va de meses a años. Inclusive no solamente personas que son procesadas, que deberían estar en alcaidías y no en dependencias policiales, en comisarías, sino que personas condenadas que no deberían estar ni en comisaría ni en alcaidía y deberían estar en cárceles comunes, digamos, de condenados. Todas esas personas se encuentran hoy en día en comisarías. En las comisarías ninguno de los objetivos de la pena privativa de libertad, objetivo no ideológico, sino objetivo normativo, los que están en la ley 24660, pueden ser cumplidos, porque la persona no tiene acceso a todas estas herramientas, ni siquiera tiene acceso a la atención psicológica o a la contención o acompañamiento psicológico que permita, bueno, tratar sobre la causa que lo llevó a delinquir.
Bien, Kevin, esto es una decisión de la justicia, pero previo a esto, recuerdo yo, ustedes han tenido muchas reuniones con el Ministerio de Seguridad, con parte del Estado y del Gobierno para regularizar esta situación anómala que ya viene hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que le dice la gente de seguridad de por qué sigue habiendo una gran cantidad de presos en las comisarías? ¿Por qué no se puede resolver esta cuestión? ¿Cuál es la solución que habría? Tal cual lo mencionaste, en la provincia del Chaco, como ninguna otra, dicho sea de paso, se llevan desde el año 2016 mesas de diálogo interpoderes e interagenciales. Esto significa que sientan a todos los actores que están involucrados en esta problemática, no solamente a los actores del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Seguridad y Justicia, sino también a la propia justicia, que es la que decide si encarcela o no a una persona y, en definitiva, si permite que salga antes o no, a los fiscales, que son los que dictan las prisiones preventivas, a los organismos e instituciones de derechos humanos, al Poder Legislativo. Bueno, esta mesa de diálogo interpoderes viene funcionando desde el 2016 y fue el propio Superior Tribunal de Justicia en el que, en el marco de una sentencia de habeas corpus por la misma situación de los detenidos alojados en comisaría durante mucho tiempo, ordena que se creen estas mesas de diálogo. Luego continuaron, inclusive más allá de una sentencia, continuaron como una buena práctica de forma ininterrumpida desde el 2016, bajo la conducción de la Defensa Pública, luego de la Defensa Pública con este Comité para la Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos. Lo cierto es que, pese a que se pudieron ir dando soluciones parciales respecto a ciertos emergentes que surgen tanto en las cárceles como en las comisarías, estoy hablando de generalmente el cupo educativo, por ejemplo, o el cupo en los talleres laborales, o algunas prácticas de cómo se confeccionan las carpetas criminológicas o las demoras en la justicia en resolver algunas libertades. Pese a que se pudieron dar soluciones gracias al diálogo mancomunado de esas situaciones, no se pudo arribar a una solución estructural, claro, que es la que efectivamente necesita la provincia para resolver el problema de los detenidos en comisaría. La respuesta del Ministerio de Seguridad y Justicia en torno al persistente reclamo de los detenidos en comisarías, y esto también fue plasmado en nuestro informe anual, es que están a la espera, el Poder Ejecutivo, de un financiamiento internacional que proviene del BCIE, que es el Banco Centroamericano de Integración y Desarrollo, en donde en ese financiamiento internacional están contemplados y diseñada la construcción de 800 nuevas plazas dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Provincial, particularmente ubicada en la parte de atrás de lo que hoy es el complejo penitenciario número 1, ex Alcaidía, aquí en Resistencia, claro, construcción de 800 plazas que permitirían descomprimir una gran cantidad o una gran parte de las personas que hoy en día se encuentran alojadas en comisaría, claro, que ascienden a 1.100, de 1.150 a 1.250 aproximadamente. Claro. O sea, permitiría esta construcción. Claro. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora este financiamiento internacional no ha llegado, o por lo menos de lo que nosotros tenemos conocimiento, no ha impactado en la construcción, claro, ni siquiera en las obras preparativas, digamos, en las tareas preparativas para la construcción, claro, de este nuevo anexo al complejo penitenciario número 1. O sea, que con el tiempo de los 75 días que le dio la justicia prácticamente no se llegaría, pero bueno. ¿Cuáles son las consecuencias, ustedes que estudian el tema, las consecuencias que tiene el hacinamiento, de que estas personas estén tanto tiempo en comisarías? ¿Cuáles son las consecuencias que ya se vieron y que puede llegar a tener en todos los detenidos y en la gente también que trabaja en las comisarías en esta situación? Las consecuencias son múltiples. Nosotros decimos metafóricamente que el hacinamiento es la madre o el padre de todos los problemas generalmente que tienen las personas privadas de libertad en las comisarías, y contribuye sin duda también al sostenimiento de la marginalidad de las personas privadas de libertad, y también, por supuesto, a la cuestión de que estas muchas veces reincidan y no puedan readecuarse o reinsertarse en periodos de detención cortos. El hacinamiento provoca, primero que nada, un profundo malestar y situaciones de estrés y de salud mental muy aflictivos. Estamos hablando de cuadros de ansiedad y depresión de parte de las personas que están detenidas. Estos cuadros de ansiedad y depresión muchas veces llevan a que las personas hagan abuso de sustancias tóxicas, sustancias estupefacientes, ¿sí? O que las personas que tenían un consumo problemático vean agravada su situación cuando están detenidas en comisarías, claro, hacinadas, porque provoca todo un cuadro de salud mental. A ver, nosotros somos monitoreadores y visitadores de espacios de detención, y la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras de nuestros equipos estando largas horas ahí, el hacinamiento impacta en el psiquismo, porque además el hacinamiento se combina con condiciones materiales deficientes, es decir, falta de higiene, falta de iluminación natural y artificial, no corre suficiente aire, es decir, solamente muy poco propicio. Además,
toda esta situación genera un aumento de la conflictividad carcelaria. En este sentido, no estamos hablando de cárceles, sino de comisarías, Claro. pero de la conflictividad interpersonal, es decir, aumentan las peleas. Cualquier circunstancia o motivo es un motivo suficiente para el inicio de un conflicto entre dos personas que están detenidas, inclusive entre ellas con el propio personal policial. Por eso también decimos, y la defensa pública en este corpus lo ha remarcado, que esto afecta al personal policial también. Provoca que la persona no pueda siquiera ser atendido médicamente muchas veces ante situaciones de emergencia, donde el personal policial no alcanza para ejercer un control, para detectar cuando una persona está en una crisis de salud, o inclusive algo muy básico que es un deber del Estado, que es custodiar a las personas y evitar que las personas se autolesionen. El Estado hoy en día no puede cumplir esa obligación con el nivel de hacinamiento en las comisarías porque el personal policial no alcanza para ejercer esa vigilia y ese control, que es un control que se hace en las cárceles mediante la observación, mediante cámaras de seguridad. Es decir, hay personas que se autolesionan y no hay nadie que esté mirando para ver esa situación. Hay personas que agreden a otras y no hay nadie que esté mirando, ningún personal de custodia para prevenir esa situación. Y estas son violaciones a los derechos humanos porque son cuestiones que el Estado debe prevenirlas, digamos, ¿no? Tiene un deber especial para con toda persona que tenga bajo su custodia. El Estado no puede simplemente depositar a la persona y arrojarla a su suerte, sino que el Estado, una vez que aloja a una persona, priva de su libertad, también debe velar por su integridad física, lo que significa no permitir que otra persona la agreda, ¿sí?, a través de los mecanismos de vigilancia, no agredirlo, el propio Estado no permitir que otra persona la agreda, y también velar por su salud y por el sostenimiento de su salud, tanto física como mental. Pero principalmente, Juan Manuel, el principal problema que trae aparejado el hacinamiento son cuadros agudos y cronificados de salud mental en general, y que estos cuadros de salud mental predisponen una serie de conflictividades, agresiones y conductas en estas personas que están alojadas en esta situación. Más allá, por supuesto, de la salud física, que también se ve muy resentida. Claro, y estamos hablando de que deberían estar allí para resocializarse cuando tengan que salir de esas comisarías, esas cárceles, y dista mucho que eso pueda llegar a ocurrir en un ambiente así que por ahí, muy por el pesar de todos, saldrían, por decirlo de alguna manera, peor de lo que entraron, ¿no? Muchas veces. Sí, Juan Manuel, esto que vos decís así, sobre todo porque tenemos que entender que en las comisarías hay personas que son detenidas por un corto periodo de tiempo. Digo corto entre comillas, estamos hablando de semanas o meses, ¿sí? Entonces, es importante que estos ambientes también sean ambientes sanos, donde las personas, si entró con algún padecimiento en términos de algún consumo problemático, alguna situación, no entre peor de lo que salió, si bien es una frase bastante trillada. Y además nos lleva a la paradoja de que las personas que están condenadas, que tienen una sentencia firme, condenatoria, es decir, que son culpables y declarados judicialmente culpables por haber cometido un delito, que se encuentran en cárceles, están muchas veces en mejores condiciones que las personas que son inocentes, jurídicamente inocentes, porque recordemos que excepto estos 280 personas que están condenadas en comisarías, la gran mayoría de las otras 1000 personas que se encuentran como en estado de procesada son personas que conservan su estado jurídico de inocencia. Es decir, son personas que han sido tal vez denunciadas, que tal vez por ciertos indicios la justicia decidió privarlos provisoriamente de su libertad para evitar su fuga, pero que sin embargo no tienen sentencia condenatoria. Es decir, es una situación en la que se ven más afectados los derechos de las personas jurídicamente inocentes que las personas jurídicamente culpables, amén de que no tenga que afectarse los derechos humanos de ninguna de las dos. Y otra cosa que también no permite el hacinamiento es algo fundamental, que tiene que ver con la sectorización de los detenidos. Nuestra legislación indica que las personas contraventoras tienen que ser alojadas en un espacio distinto a las personas que cometieron delitos, por la naturaleza y la gravedad de las contravenciones y delitos. La contravención, imaginémonos que la contravención es inclusive, por dar un ejemplo, conducir un vehículo automotor o un motovehículo sin los papeles que acrediten la pertenencia, ¿sí? Entonces, estas pequeñas faltas que se llaman contravenciones, bueno, hoy en día los contraventores son alojadas con personas que cometieron delitos, sin que haya una sectorización respecto siquiera a la naturaleza del delito. Una persona que es detenida por una pequeña contravención puede estar detenida en una comisaría con una persona que está acusada por homicidio, por una agresión sexual, por un delito contra la propiedad. Es decir, no permite que el Estado pueda administrar adecuadamente su espacio de encierro para evitar situaciones de riesgo que figuran torturas o malos tratos, ya yendo a lo que nosotros, a lo que nos dedicamos.